Mi nombre es Verónica de León Chauvin. Me desempeño como jueza presidenta en el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Chimaltenango. Agradezco al licenciado Diego de Broy por la invitación de poder compartir el tema de la reparación digna y transformadora para estudiantes de la Universidad de San Carlos, quienes están en el proceso de formación como profesionales. Este tema es importante que lo visualicemos de diferentes aspectos. Por el tiempo en que tenemos, vamos a hacer algunos énfasis precisos de este tema. Vamos a iniciar en este tema abordando un cambio de paradigma. ¿Por qué hablamos de un cambio de paradigma? Porque quiero hacer un análisis. Ustedes, posiblemente muchos de ustedes son muy jóvenes, sin embargo, para nosotros que ya tenemos un recorrido dentro de la carrera judicial, hemos visto esa evolución de este instituto procesal denominado reparación digna. ¿Y por qué hemos visto este cambio, esta evolución? Pues lo hemos visto desde la anterior denominación llamada reparación civil, que estaba contemplado antes de una reforma 7-2011 del Congreso de la República. Esta reparación civil tenía aspectos eminentemente económicos. No había otro enfoque más que lo económico. Es por ello que se denominaba de esta manera. Había muchos obstáculos para la víctima para poder llegar a esta reparación civil al finalizar un proceso. Siempre se ha visualizado que en materia de derechos humanos estos evolucionan y, como era de esperarse, en el año 2011 viene una reforma al término reparación civil para empezar a analizar reparación digna. Cuando hablamos de reparación digna, son todos los aspectos que una víctima que fue vulnerada en un bien jurídico tutelado por el Estado a través de la tipificación de un delito, se ve resguardada y se visualiza que debe de ser retomada hasta el momento en que se llevó a cabo la acción delictiva. Pero en ese enfoque se traslada de lo que anteriormente visualizábamos como acción civil, se traslada a la reparación digna, que es integral, aborda aspectos sociales, económicos, aborda aspectos de salud, aspectos comunitarios, es una reparación integral. Posteriormente esto avanza y visualizamos ahora el término reparación transformadora. Y esto significa que ya no vamos a retornar a la víctima hasta el momento del hecho delictivo, sino vamos a visualizar cambiar el contexto en el cual la víctima se desarrolla, es decir, cambiar ese contexto que se tenía y visualizar qué condiciones fueron las que dieron pauta para ser abordada como víctima que deben desaparecer, por ejemplo, y esto va a depender del tipo penal sobre el cual se está trabajando. En este momento estamos abordando la reparación digna de manera general, de cualquier delito. Cuando se analizan esos elementos, o que en la justicia especializada se le denominan condiciones de vulnerabilidad, entonces se analizan qué condiciones de vulnerabilidad tuvo la víctima para enfocarnos y restaurar y cambiar el contexto para retornar a la víctima, no en el contexto de violencia, por ejemplo, no en el contexto de dependencia económica, no en el contexto de ser captada porque tiene una extrema pobreza, por ejemplo, en los delitos de trata de personas, sino vamos a cambiar el contexto de la víctima. Hablamos de un cambio de paradigma porque algunos jueces, juezas, fiscales, abogados defensores, abogados querellantes no quieren trasladarse, a pesar que existe una reforma nacional del término reparación civil al cambio de reparación digna y mucho menos hablar de una reparación transformadora. Entonces, cuando no queremos cambiar un paradigma y alguno de nosotros quiere cambiar, nos ven así como extraños, raros, no sé de qué me está hablando esta persona, sin embargo, es importante visualizar este cambio, que no estamos hablando de cuestiones civiles. Para eso tenemos que tener claro quién es la víctima. Y antes de la reforma 7-2011 y aún después de esta reforma, nuestro Código Procesal Penal tenía un concepto muy corto de qué era víctima,
Por eso tomábamos como fundamento la Declaración sobre principios, fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y de abusos de poder. Esta institución es una normativa internacional del Sistema Universal de Derechos Humanos que nos da una definición más amplia. También es importante que a través de la normativa nacional nos demos cuenta que en el año 2016, a través del decreto 1121-2016, la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, amplía también esta definición y reforma el artículo 117 del Código Procesal Penal. Y entonces nos da una definición del concepto víctima. Toda persona que individual o colectivamente haya sufrido un daño o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones. Es importante también a través de esta reforma visualizar lo respectivo a la tutela judicial efectiva. Esto porque es parte de la reforma 7-2011. La tutela judicial efectiva es el derecho que tiene toda persona a tener un acceso efectivo a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio de sus derechos. Y es importante porque en esta tutela judicial efectiva, el Código a través de esta reforma equipara en igualdad de condiciones a la víctima y en este caso al acusado de un delito. Anteriormente a esto, el enfoque de protección única y exclusiva era el del acusado, sindicado, procesado o condenado, y no había otro enfoque más que garantizar que ese. Sin embargo, esto cambia y el decreto 7-2011, que ingresa por primera vez el término reparación digna, lo que hace es implementar un enfoque bidimensional, es decir, dos personas importantes en el proceso penal en igualdad de condiciones dichas personas, que es la víctima, agraviado y sindicado, acusado, procesado y en el caso de las sentencias, condenado. Pero en realidad, ¿qué es una reparación digna? Es el derecho que tiene la víctima, que comprende la restauración de ese derecho, de ese bien jurídico que fue afectado, pero no por cualquier circunstancia, que fue afectado como consecuencia de la acreditación de un hecho delictivo. Eso es importante. ¿Qué objetivos tiene la reparación digna? Ayudar a las víctimas a mejorar su situación, a enfrentar las consecuencias de la violencia y reconocer su dignidad como personas, así como sus derechos. Eso lo refiere el artículo 5 y el artículo 124 del Código Procesal Penal. También vamos a abordar cuál es el momento para ofrecer la prueba en esta reparación digna. Algunas personas refieren que es conforme lo preceptúa el artículo 343, que es dentro de las diligencias que están a cargo de la jueza o juez de primera instancia que controla la investigación. Ahí es donde se debe de ofrecer todo lo relativo a la prueba de la reparación digna. Sin embargo, también está la interpretación del artículo 124 del Código Procesal Penal, que refiere que después de haber dictado una sentencia de condena, se debe señalar audiencia dentro de los 3 días o a los 3 días para poder pronunciarse sobre la reparación digna. Realmente el legislador dejó las 2 vías para utilizar. Se puede utilizar conforme el artículo 343 del Código Procesal Penal o se puede utilizar lo del 124 del Código Procesal Penal porque así se encuentra preceptual. También vamos a abordar cómo se da esta etapa del proceso rápidamente en un proceso penal. El artículo 124 del Código Procesal Penal refiere, dictada la parte resolutiva, y eso es importante que lo visualicemos en su Código Procesal Penal. Recordemos las etapas del proceso muy rápidamente, porque no es materia de este documento de esta formación, hablar de las etapas, pero sí que comprenden en qué etapa está la reparación digna. Se recuerdan que hay una etapa preparatoria, una etapa intermedia, una etapa del juicio en donde se desarrolla un debate. En este debate, pues existen también etapas respectivas para la incorporación de la prueba, el diligenciamiento, la valoración, y posteriormente tenemos la parte resolutiva, que en esta concretamente está cuando el juez debe de tomar una decisión después de haber llevado a cabo y desarrollado toda la prueba y analizado la misma para poder dar un pronunciamiento, y por eso aquí en esta parte refiere
que tal y como lo establece el artículo 390 del Código Procesal Penal. Entonces, nuestra ley adjetiva penal guatemalteca establece: la sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente a la sala de audiencias para dar lectura de esa decisión que ha tomado. Esa decisión debe de ser una sentencia de condena para que podamos pasar a la etapa de la reparación digna. Es decir, que el día de hoy, si se lleva a cabo conforme al 390 esa parte resolutiva de un proceso y se dicta la resolución condenando a una persona, yo puedo tener o tengo 3 días, como lo refiere aquí en la presentación, llevar a cabo la audiencia el tercer día, pero también se puede aplicar el artículo 153 del Código Procesal Penal para poder renunciar al plazo. Esta renuncia es para todas las partes, todas tienen que estar de acuerdo y entonces la audiencia de reparación digna se puede llevar en el mismo acto después de haber dictada la parte resolutiva. Esto es para hacer efectivo el principio de concentración, es decir, el poder llevar a cabo más etapas procesales en menos audiencia. Ese es un ejemplo claro del principio de concentración procesal. Entonces aquí podemos ver esta etapa y la audiencia se llevará a cabo o se debe de establecer estos aspectos, es lo que yo les he explicado. Y después de haber llevado al tercer día la reparación digna, al quinto día se debe de entregar la sentencia íntegra. Es decir, que solo se suman 2 días más para poder tener la sentencia respectiva. No es un auto, no es una resolución, debe de ir fundamentada, pero ¿en dónde? En la sentencia, en una parte de esa sentencia que se va a dictar 2 días después. Algunos derechos que no se ejercitan, pero que son importantes para la efectividad de la reparación digna son las medidas cautelares. Están establecidas tanto en el artículo 278 y también el artículo 124 nos refiere que en cualquier momento del proceso se pueden dictar medidas cautelares. Estas obligatoriamente se tienen que tramitar como lo preceptúa el Código Procesal Civil y Mercantil. Recordemos que las medidas cautelares tienen como fundamento el poder asegurar un derecho y al posterior al resultado o al finalizar un proceso. Entonces es importante hacer efectivas las medidas cautelares que el Código Procesal Civil y Mercantil nos da para poder asegurar el monto de la reparación digna. Cuando hablamos del derecho internacional y del derecho nacional, vamos a analizar que ambos derechos tienen 5 formas para poder plasmar, para poder llevar a la efectividad, para cumplir con el término de la reparación digna. Esta es la restitución, la indemnización, la rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Entonces, bajo estas medidas simbólicas que existen, vamos a ver que eso en algún momento en el derecho internacional lo establecieron también los principios y directrices básicas de la ONU para que estas medidas sean plenas y efectivas. Y también lo refiere en nuestra normativa nacional el artículo 29 de la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, que es el decreto 21-2016. También hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido. Rápidamente voy a abordar el neoconstitucionalismo para poder fundamentar en ese caso la reparación digna. Y aquí cuando hablamos de neoconstitucionalismo estamos hablando de una interpretación no de la Constitución, sino una interpretación desde la Constitución. Es decir, que la Constitución es lo básico que vamos a tener para poder interpretar y a partir de eso básico podemos, tal y como lo establece el artículo 44 constitucional y 46, aunque haya derechos, aunque existan derechos que no se encuentren previamente establecidos en la Constitución, si se encuentran estándares internacionales en materia de derechos humanos y estos no contravienen la normativa interna, deben aplicarse y respetarse en supremacía. Y esto no tiene ninguna contravención con el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí vamos a hablar de 2 sistemas de protección, el Sistema Universal de Derechos Humanos, que ya hicimos
un análisis en los principios y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin olvidar que dentro de las instituciones que administran justicia está el Sistema de Protección Nacional de Derechos Humanos. Entonces, cuando hablamos del Sistema Nacional de Derechos Humanos, hablamos que de los tres sistemas van a tener normativas que se van a aplicar en cada uno de los sistemas y también se van a aplicar, por ejemplo, en nuestro caso, en el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. Entonces, todos los sistemas tienen leyes, todos los sistemas tienen procedimientos, todos los sistemas tienen órganos de cumplimiento y todos los sistemas tienen un procedimiento preestablecido para el cumplimiento de sus normativas. Cuando hablo de todos los sistemas, de los tres sistemas que hemos hablado, regional, el sistema universal, el sistema regional y el sistema nacional, los tres sistemas de protección de derechos humanos. Entonces, para el sistema nacional tenemos la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito. Y aquí establece esta ley que existen diversos instrumentos internacionales que definen el concepto de víctima del delito y que esto superó y por eso fue reformado el artículo 117 del Código Procesal Penal. También esta ley orgánica, dentro de sus aspectos, de los motivos por los cuales era importante visualizar a la víctima y cuando el decreto 7-2011 hace esa equiparación y ese enfoque bidimensional de víctima, agraviado y acusado en igualdad de condiciones, también analiza que la víctima, al igual que tiene, por ejemplo, el Instituto de la Defensa Pública Penal que protege los derechos del acusado, ¿por qué no existía un instituto para la asistencia y atención a la víctima del delito? Y es por eso que, pues si ustedes se han dado cuenta últimamente, han salido varias convocatorias que están contratando psicólogas, psicólogos, a trabajadores sociales, trabajadoras sociales, abogados y abogadas para esa institución que ya empezó a trabajar en Guatemala. Pues obviamente está centralizado y va a empezar a descentralizarse a los departamentos. Esto, enfoque bidimensional de víctima y acusado, no lo olviden. Este es el motivo por el cual ahora el Estado de Guatemala está equiparando en igualdad de derechos a las víctimas y a los acusados. No estamos hablando de ningún delito, estamos hablando de la víctima de cualquier tipo penal en donde se le dé esta calidad de víctima o agraviado. El Estado de Guatemala está comprometido a tomar medidas necesarias para poner en vigor las disposiciones contenidas en la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito de Abuso de Poder, así como instrumentos internacionales específicos. Ya que a través de esta ley, lo que el Estado de Guatemala está haciendo es cumpliendo con estándares internacionales en materia de derechos humanos. En los 5 aspectos se recuerdan que tanto la normativa nacional como la normativa internacional debe de prever, tenemos la restitución, la indemnización, la rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Dentro de la restitución, como su nombre lo indica, pues hay delitos en que sí usted va a poder restituir, más en los delitos patrimoniales. Si una persona a mí me roba un teléfono celular, un vehículo, una moto, me va a poder restituir la afectación a ese bien jurídico tutelado, porque es un objeto. Entonces, yo tengo que detallar a través de una factura, a través de un comprobante, qué tipo de vehículo tenía, cuál era su valor comercial, y entonces ahí sí va a ser posible la restitución de ese derecho. Es restablecer la situación previa a la víctima, es decir, antes de que se cometiera esa vulneración. Entonces, si es un delito patrimonial, no hay ningún problema, porque usted tiene que restituir en modelo, calidad, en marca, en características, hasta en color, porque la víctima sabrá por qué tenía un carro Toyota rojo, automóvil o camioneta, y por qué la marca Toyota, o sea, por qué la marca Mazda, por qué la marca Nissan, o sea, esa es la restitución. Cuando son delitos patrimoniales no hay ningún problema, una computadora, un teléfono celular, la marca que a usted se le pueda ocurrir, el modelo, todo eso tiene un valor monetario y es fácil poder restituirlo. El problema es cuando es un delito en donde lo que está en juego es la dignidad de la persona. Todas las personas tenemos un valor intrínseco por el hecho de ser personas, que es la dignidad. Entonces, ¿cómo usted va a restituir la dignidad de una persona? Hablemos de los delitos contra la vida, los delitos contra la integridad y los delitos contra la dignidad. Entonces, ahí es donde es importante visualizar el delito para poder restituir el derecho.
Entonces, en la indemnización es esa compensación monetaria por el daño o perjuicio. Y cuando hablamos de daños, estamos hablando de esos gastos médicos incurridos por la víctima o en los que incurrió la víctima, gastos funerarios si fueran delitos contra la vida, también padecimientos de salud, tanto físicos como psicológicos. Si en el momento de un asalto, pues con pistola en mano a mí me asaltan, posiblemente va a haber una afectación y si disparan algún tipo de lesiones, si no es que a la muerte, pues va a depender. Y los perjuicios son aquellos salarios, por ejemplo, que ha dejado de percibir la víctima por los trámites, por haber llegado a las audiencias, porque por la comisión del hecho delictivo, pues estuvo suspendida 30 días sin goce de salario y pues trabajaba y quién le va a pagar ese daño que le fue provocado. Entonces ahí es donde entra el término indemnización que comprende estos dos aspectos. La rehabilitación son medidas destinadas a la atención médica y psicológica, es decir, que estas medidas principalmente es rehabilitar a esa persona. Si existe un daño, un sufrimiento psicológico, la rehabilitará de manera que la va a ingresar a la sociedad de la manera en que antes de que se cometiera el hecho. Las medidas de satisfacción están dirigidas a reparar el daño inmaterial. Como les decía anteriormente, todas las personas tenemos dignidad y hay un daño interno. Cuando hablamos de lo inmaterial es lo subjetivo, lo que usted no puede ver. Usted puede ver el daño del robo de un vehículo, de un teléfono, de una computadora portátil. Usted puede ver ese daño. Pero hay algo interno que usted y yo no podemos ver. Y cuando hablamos de dignidad, eso interno es incuantificable. Usted no puede ponderar esa dignidad de una persona. Entonces, en delitos sexuales, en delitos de lesiones, en delitos de violencia contra la mujer y en todos esos en donde está en juego la dignidad de la persona, mujeres, niños, niñas, adolescentes, entonces ahí podemos hablar de que tiene que verificarse otros aspectos. Entonces, es importante eso. Es ese daño que no se puede observar, pero que ahí está producida por la acción delictiva. Las aflicciones causadas por la vulneración, y eso se puede restituir a través de una disculpa pública, a través también de la publicación de las sentencias en algunos lugares, instituciones, páginas de internet. También se puede restituir a través de becas de estudio y programas sociales. Son aspectos que se pueden visualizar a través de las medidas de satisfacción. Y las garantías de no repetición tienen como objetivo que el hecho delictivo no se repita ni para esta víctima ni para otra víctima más. Entonces ahí tenemos las garantías de no repetición. Por lo cual el objetivo es que no se vuelva a cometer este hecho delictivo y aquí hay varias, las capacitaciones en el caso de delitos de violencia contra la mujer a los agresores, porque comúnmente cuando hay un delito de violencia contra la mujer, pues las parejas se separan y lo que hace el agresor es no reconocer su problema y buscarse otra pareja sentimental y vuelve a agredir a esta otra pareja porque no se trató al agresor y determinar de qué manera o por qué motivos actuó de la manera en que lo hizo. No recibió ayuda o terapia psicológica para poder enfrentar su problema y ese puede ser el resultado. Vamos a ver un poco el control de convencionalidad que lo ha establecido últimamente en el párrafo 193 de la sentencia de fecha 26 de febrero del año 2011, en el cual es una sentencia dictada en el caso Hellman versus Uruguay, en donde nos habla del control de convencionalidad y nos indica que es importante que cuando el Estado de Guatemala ratifica y acepta el Pacto de San José, está aceptando la competencia contenciosa y la competencia también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tanto esta competencia contenciosa se refiere a aquellos casos que la Corte conoce con motivo de que una persona individual considera que su Estado, su país, ha vulnerado derechos humanos del ciudadano o de la ciudadana bajo el parámetro de buscar justicia porque su Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos ha fallado, acude entonces ante la Corte Interamericana para ir a plantear un litigio internacional. Y a eso se le llama la competencia contenciosa. También tenemos la competencia consultiva y esa competencia consultiva se refiere cuando haya dudas en una interpretación de un párrafo de alguna normativa regional americana de derechos humanos, entonces se va a analizar la Corte va a hacer una interpretación,
Pero en este caso el control nace por la competencia contenciosa de la Corte, esto en donde nos explica que los jueces, las partes del Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, no únicamente debe de aplicar las convenciones, sino la interpretación que de estas convenciones ha hecho la Corte. Y en este caso, en materia de reparación digna, la Corte ha hecho varias interpretaciones al respecto. Eh, Tenemos aquí, por ejemplo, en cuanto a las interpretaciones que ha hecho la Corte, es en relación a los criterios de equidad. Muchas personas manifiestan, en virtud de que el artículo 124 del Código Procesal Penal refiere que conforme las reglas probatorias deben existir pruebas suficientes, facturas contables, documentos de respaldo que sirvan para acreditar ese extremo, cuando hay que analizar las sentencias en cuanto a los criterios de equidad. También debe ser analizado el aspecto de las posibilidades de la persona que está obligada a responder por el daño ocasionado, así como se debe visualizar también las medidas victimológicas y que tampoco esto signifique un enriquecimiento ilícito por parte de la víctima. Es decir, que el daño que se causó realmente quede acreditado que es por la acción delictiva de una persona. Entonces, eso es importante tener en cuenta para no hacer una acreditación desmedida de algo que no es correcto bajo la normativa. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado esa relación de causalidad que debe existir entre el daño producido por parte de la acción que ha realizado el acusado y el daño que se produjo en la víctima, por estrictamente la acción que ha cometido esta persona. Entonces ahí es donde se analizan las reglas probatorias con los criterios de equidad y también lo que habíamos abordado anteriormente, que es la renuncia al plazo de los 3 días y llevar a cabo la audiencia en el mismo momento. Hay una duda de competencia porque en algún momento se decía que todo lo que constaba en una sentencia para poder exigir el cumplimiento de esa sentencia debía ser a través de los juzgados de orden civil. Sin embargo, bajo esta duda de competencia, los juzgados de ejecución consultaron a Cámara Penal, Corte Suprema de Justicia, para determinar quién era el órgano jurisdiccional competente para poder hacer efectiva la reparación digna, y en este conflicto de competencia 2038 del año 2011, de fecha 14 de octubre del 2011, la Corte Suprema resolvió que son los juzgados de ejecución los responsables de cumplir con ejecutar. Para eso también la sentencia debe de ser clara en la forma, tiempo, lo que quedó acreditado, cantidades específicas y todo, para poder cumplir o exigir el cumplimiento. Cuando las resoluciones no son claras, es difícil el trabajo de ejecución para poder interpretar qué quiso plasmar el juez o la jueza en esa sentencia, cuál va a ser la vía de cumplimiento, cuando esta sentencia, que es importante que sea clara para cumplir su pretensión. Si la víctima no comparece al proceso penal, no llega, no es que se le cierre el derecho. El artículo 124 del Código Procesal Penal refiere que cuando la víctima no ha ejercido ese derecho, lo debe de hacer a través de la vía civil, es decir, se deja expedita, abierta la vía para que la víctima acuda a la vía civil, pero esto es cuando no se ha ejercitado dentro del proceso penal. Algunas situaciones que se han podido llevar a cabo a través y dependiendo del delito, el daño, es la conciliación, aplicando el artículo 124, 153 del Código Procesal Penal y el artículo 66, literal E de la Ley del Organismo Judicial. Y aquí, pues, nosotros en la justicia especializada tenemos un sistema de atención integral denominado SAI, que está integrado por 2 trabajadores sociales y 2 psicólogos y psicólogas, en donde pues ahí hay acuerdos. También Naciones Unidas ha dejado claro que es importante que la víctima trabaje la conciliación, porque muchas veces los jueces invisibilizamos esas necesidades propias que tienen las víctimas. Entonces es importante que la víctima participe de lleno en esta reparación y comprenda cada uno de los puntos que se van a abordar. Y cuando aplicamos la conciliación, no obligamos a nadie, los invitamos a que ingresen a esa conciliación,
Eso sí, tratamos de que los plazos sean cortos para su cumplimiento, que se den dentro de o antes de que el proceso se vaya a ejecución. A veces se dan a través de depósitos de cuenta bancaria de las víctimas, donde el acusado deposita. Y pues el sistema de atención integral SAI es el que interviene para evitar la revictimización, en este caso que sería el encuentro de la víctima y del acusado para el cumplimiento de la obligación. También podemos establecer que en artículo 7, literal G, de la Convención Belén do Pará o la Convención que está en contra de la eliminación de toda violencia en contra de la mujer, nos establece las medidas victimológicas, porque recordemos que el Estado de Guatemala no solo es responsable de sus autoridades, sino también es responsable de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. Y cuando realmente vemos que el acusado no va a tener las posibilidades, no podemos decirle a las víctimas que entonces no va a haber apoyo psicológico, que no va a haber un apoyo terapéutico, que no va a tener acceso a la salud. Será el Estado quien asuma a través de las derivaciones respectivas a los centros de salud, sistemas de ayuda y algunos otros aspectos, pero eso se analiza en cada caso concreto. Pues aquí solo para tener una idea que se está trabajando que esa reparación digna sea con pertinencia cultural. Yo trabajo en Chimaltenango y nuestra población mujer víctima es un alto porcentaje en mujeres indígenas maya cachiquel y es importante aplicar la cosmovisión maya, es decir, en qué cree la víctima que está sujeta a ese proceso penal y aplicar el convenio 169 de la OIT y poder resarcir ese daño provocado a través de lo que cree la víctima y no sobre lo que yo creo. Y ahí puede entonces respetarse esa cultura a través de el abordaje de comadronas, lideresas mayas, autoridades indígenas, autoridades ancestrales, porque ese es el respeto a la autoridad que se tiene dentro de los pueblos indígenas, pero eso dependerá del delito, de la acción y todo lo que conlleve a este acto de reparación. Hay algunas circunstancias o algunos aspectos como este de Yadira López, que es un manual para poder sanar juntas y es un libro que contiene un listado de hierbas y cómo preparar y poder salir de problemas de violencia en contra de la mujer. El análisis entonces, en conclusión, que la reparación digna o integral es una obligación de carácter internacional que los estados deben satisfacer a las víctimas de los delitos. El proyecto de vida constituye las expectativas personales, familiares, profesionales de cada persona, las cuales fueron limitadas porque se ha comprobado que ha sido víctima de un delito y que entonces debe ser compensado ese derecho que le fue afectado. La reparación integral de la persona a quien se ha violentado ese derecho humano es elemental y tiene por objeto compensar ese desbalance que existe entre el daño causado y las expectativas que se tenía de ese respecto de su vida personal, familiar y profesional y proveerle las herramientas necesarias para reencauzar su desarrollo. El tema de la reparación digna es un tema que realmente es importante abordarlo, analizarlo, pero principalmente aplicarlo. Para ello deben de tener claro el proceso penal, en qué etapa se lleva a cabo, y el artículo 124, así como el artículo 5, son importantísimos. No olvidemos que el aplicar el derecho no es únicamente aplicar las leyes de forma aislada, sino se tiene que hacer un análisis interpretativo tanto internacional como nacional, para que más que aplicar derecho, se aplique justicia en cada caso concreto. Fue para mí un honor poder haber abordado y haber desarrollado este tema con ustedes. Gracias por la invitación, Lick de Broy. Fue para mí un gusto poder compartir este espacio.